Hola, es para mí un honor poder participar en este primer encuentro académico virtual de la Federación de Pediatras del Noroeste del año 2021. En la presente plática vamos a tratar algo sobre la evolución de cómo hemos hecho hasta el momento las cosas en atención del nacimiento. Vamos a platicar lo que es tradicional, vamos a incluir ya evidencias científicas más modernas de todo lo que ha salido últimos años. Vamos a tratar de aclarar a qué se refiere con el nacimiento humanizado y qué podemos hacer para mejorar en cada nacimiento nuestro actuar como profesionales. En 1843, un médico húngaro presentó sus observaciones ante la Real Academia de Medicina en Viena, Suiza, sobre su sospecha de que las mujeres morían de fiebre puerperal debido a que los estudiantes de medicina realizaban las autopsias por la mañana y en la tarde y noche atendían los partos. Recomendó el lavado de manos, pero la Sociedad de Médicos dijo que estaba loco. Fue hasta después de 1870 que la Real Academia de Medicina aceptó a los microbios como fuente de enfermedad, y esto gracias a los aportes de Pasteur, Koch y Lister. Sin embargo, el inicio en educación higiénica y de antisepsia fue todavía hasta principios del siglo XX. Con respecto a la reanimación neonatal, también hay una historia muy interesante de aprendizajes basados en la experiencia, totalmente empíricos. Sabemos que antes de 1700, si un bebé sobrevivía o moría, se le consideraba o atribuía a la intervención divina. Para 1752, el escocés William Smiley describe incluso el manejo para el recién nacido sin vida aparente, que incluía frotar cabeza, sienes y pecho con espíritus, ajo, cebolla, mostaza aplicados en nariz y boca. Los siguientes 100 años, una reanimación neonatal incluía columpiar al bebé de boca arriba, traccionarle rítmicamente la lengua, dilatar el recto con un pico de cuervo o una mazorca de maíz, meterlo en agua caliente o fría, bofetearlo, incluso descargas eléctricas o insuflar con humo de tabaco en el recto. Fue para 1850 que el recién nacido asfixiado se recomendaba el uso de oxígeno, pero insuflado en el estómago. Y para 1950 ya se comprendía mucho más las necesidades y se ideó el dispositivo de presión positiva, que consistía en una especie de incubadora que realizaba unas compresiones rítmicas debido a la idea de considerar que las contracciones de la mujer en trabajo de parto eran muy importantes para ayudar al bebé en cuanto a su maduración pulmonar y su adaptación posterior al medio aéreo. Estos dispositivos se distribuyeron en todo Estados Unidos en las salas de nacimiento, y fue mucho tiempo después cuando se realizó un ensayo clínico aleatorizado, cuando verdaderamente se demostró que no servían más que como un simple dispositivo para oxigenar, ya que también proporcionaban un oxígeno de poco más del 60%. Fue hasta 1999 cuando el Comité Internacional de Enlace en Reanimación empezó a tomar las riendas de las recomendaciones, que seguían siendo basadas en el consenso. Se percataban de la falta de ensayos con suficiente poder y rigor científico, pero fueron poniendo más atención a realizar y a establecer precisamente las recomendaciones basadas en estos ensayos, eh, siendo las más importantes en relación al manejo de los bebés con meconio, a las envolturas para prevenir la hipotermia en los recién nacidos de bajo peso, o al uso de oxígeno, que incluso apenas recién descubierta su aplicación en medicina, se generalizó su uso a tal grado que fue hasta mucho tiempo después cuando se detectó también
sus riesgos y efectos adversos. Para después del 2004, las recomendaciones incluso de la reanimación neonatal incluían que el recién nacido que ameritaba ventilación con presión positiva, el oxígeno que se proporcionara fuera con aire ambiente debido a las precauciones que había que tomar con el oxígeno a alto flujo y altas concentraciones. A pesar de estas recomendaciones, aún en fechas actuales podemos seguir viendo cómo se le acerca la manguera con oxígeno de alto flujo a un recién nacido que es separado de la madre, cómo se le estimula y se le seca de manera en cierto punto eh, agresiva o fuerte, procurando intencionalmente desencadenar el llanto para mayor tranquilidad de que se está llevando a cabo un intercambio gaseoso. Aquí es donde debemos preguntarnos, ¿este recién nacido realmente necesita este tipo de reanimación? ¿Cuántos recién nacidos en realidad de los que atiendo van a necesitar algún tipo de reanimación? Se sabe que el 90% de los recién nacidos no necesitarán reanimación alguna y por eso ahora se le llama solo proporcionar cuidados neonatales. ¿Estoy entonces familiarizado siquiera con la transición fisiológica lenta y progresiva de un recién nacido mientras se adapta al medio aéreo, cuando incluso todavía está conectado mediante el cordón umbilical a la placenta de su madre? ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿Por qué tenemos que acelerar el proceso? Si el volumen de atención es la meta y la variable de calidad es solo la morimortalidad materna o fetal inmediata, nos estamos asemejando más a la producción de una fábrica que a la tarea de ser profesionales de la medicina responsables del increíble proceso del nacimiento, que es quizá la primera y más determinante experiencia que marca al individuo de por vida. No podemos seguir prestando esta atención dependiendo de si hay mucha demanda, si tengo poco personal o recursos, si me pagan o no, si debo vaciar la sala para dejarla al siguiente turno ya libre. Como obstetras, la atención de la mujer se vino turnando cada vez más fría, despersonalizada, y en el afán de controlar el proceso y disminuir el sufrimiento y los riesgos, hemos incurrido en la sobremedicalización, que muchas veces implica más desventajas que el proceso fisiológico y natural. La sociedad y las mujeres han venido exigiendo el cambio en la atención de las embarazadas y sus bebés, y debieron de acuñar el apellido ahora de atención humanizada. Sin embargo, esto no debiera ser necesario, ya que la evidencia científica ha venido a respaldar esta atención diferente y todos los nacimientos debieran llevarse a cabo en estos términos. Su servidor hace algunos años diseñó este esquema para demostrar cómo la atención humanizada del nacimiento puede aplicarse en todos los casos y no solamente en los embarazos de bajo riesgo. En la base de la pirámide está lo más elemental y por lo tanto aplicado a la gran mayoría de las mujeres, que implica un trato amable, una comunicación más efectiva, el explicar los detalles de un consentimiento en palabras que entienda la mujer para que ella pueda ser partícipe de la toma de decisiones y con esto empoderarla, proporcionarle un ambiente tranquilo para desarrollar el trabajo de parto, hacer uso en todas las mujeres de la analgesia fisiológica, que son todas aquellas estrategias para manejar el dolor que no son farmacológicas. La deambulación durante el trabajo de parto, que permite la movilidad de la pelvis y facilita el avance del trabajo de parto, el descenso fetal y una menor percepción de dolor, el permitir la ingesta de alimentos y líquidos, principalmente el acompañamiento físico y emocional de la mujer, el apoyo que puede recibir incluso de profesionales especializadas en acompañar a las mujeres en trabajo de parto,
el llevar a cabo el inicio del vínculo materno a través del contacto piel a piel inmediato, el retrasar el corte de cordón umbilical hasta el momento oportuno que se lleve a cabo la transición más fisiológica, el iniciar el seno materno a demanda de manera exclusiva dentro de la primera hora y obviamente evitar toda la serie de rutinas muchas veces sin justificación como desencadenar el trabajo de parto, conducir las contracciones con oxitocina, los rasurados, los enemas, las episiotomías, favorecer la libre posición de la mujer durante la expulsión y nacimiento del bebé y muchas veces llevar a cabo las prácticas demostradas científicamente como impactantes en el desarrollo potencial del recién nacido, incluso en el nacimiento quirúrgico mediante la cesárea. Entonces, la gente, el público en general, conoce y se refiere como la atención humanizada, el parto humanizado, pero nosotros sabemos que si aplicamos prácticas basadas en evidencia y usamos un buen juicio clínico y a esto le sumamos el trato humano, cálido, respetuoso y que empodere a la mujer, entonces todo esto va a ser igual a una atención basada en la evidencia científica que debería ser la norma para todas. En cuanto a evidencia, ¿a dónde vamos? Pues la evidencia científica nos ha ido demostrando cada vez más lo complejo que puede ser el evento del trabajo de parto, considerándolo todo un evento neuroinmunoendocrino con una sincronización muy elegante, la cual impacta en el desarrollo y función a corto y largo plazo, no solamente en la madre, sino ahora sabemos que principalmente también en el bebé. Y esto nos ha enseñado a empezar a considerar estos efectos a largo plazo a la hora de atender el nacimiento como profesionales de esta área, ya que epidemiológicamente hablando cada vez hay más evidencia de un mayor riesgo en cuanto a la incidencia de enfermedades en bebés de mujeres que no experimentan el trabajo de parto. Y se ha hablado desde trastornos inmunológicos, neoplásicos, gastrointestinales y psicosociales, como el asma, la atopia, enfermedades alérgicas, la sobrepeso, obesidad, la diabetes, algunos tipos de leucemia, psicosis afectiva y no afectiva, esquizofrenia, los trastornos bipolares, el espectro autista, entre otros. Cada uno de estos aspectos han sido estudiados con mayor interés por cada más áreas de la medicina. Son muchas las disciplinas que están volteando a ver qué es lo que está pasando alrededor del nacimiento. Y son todas estas disciplinas las que están proporcionando toda esta evidencia e información con estudios hasta donde es posible cada vez más detallados, metodológicamente mejor elaborados y con métodos estadísticos cada vez más complejos, dejando entrever la dificultad de cualquier forma en cuanto al tema de realizar investigación con estudios aleatorizados, por ejemplo, y prospectivos en cuanto a temas que éticamente son muy controvertidos. Pero la evidencia más radical en cuanto a revisiones sistemáticas y metaanálisis, por ejemplo, establece definitivamente que los bebés tienen consecuencias, por ejemplo, del nacimiento por cesárea. Y se ha demostrado cómo estos niños que nacen por cesárea van a tener mayor frecuencia de infecciones del tracto respiratorio, la obesidad y manifestaciones de asma que los niños que nacieron por vía vaginal. Y hay otros problemas como los que mencioné que van
todavía siendo más difíciles de demostrar esa relación epidemiológica más que una relación de causa-efecto, precisamente porque son problemas que pueden tener diferentes orígenes que en un momento dado se conjuntan para potenciar el hecho de que se desarrolle o no determinados problemas. En esta revisión toman muy en cuenta como fisiología o explicación que el modo de nacimiento va a generar diferentes tipos de estrés y liberación de sustancias que van a establecer la diferencia entre un nacimiento rápido por cesárea sin trabajo de parto o un bebé que estuvo bajo los efectos del trabajo de parto. Por ejemplo, la relación con el autismo, que se considera un problema multifactorial, pero no podemos pasar por alto, por ejemplo, este estudio tan importante que incluía 4 países nórdicos, entre ellos Dinamarca, Noruega, Holanda, Australia también, que involucraba casi 5 millones de nacimientos con una prevalencia de cesáreas de poco menos del 14%, y de ellos el diagnóstico de espectro autista en poco más de 31,000 niños, y aplicando procesos estadísticos complejos como sería la regresión logística, se estableció la relación significativamente estadística independientemente de la semana de gestación entre los pequeños que nacieron por cesárea con el desarrollo del espectro autista. Y este estudio es muy importante ya que se consideraba que el peso y la inmadurez pues era un factor más determinante, y el presente estudio establece precisamente que independientemente de ese factor, el hecho de la cesárea tiene una importancia radical en el desarrollo del cerebro del bebé. Hace años que se ha venido tratando de explicar esta relación entre el nacer por cesárea y el desarrollo del bebé, y se vinieron dando en estudios de animales las diferencias. Primero, por ejemplo, con la expresión de ciertas proteínas que son muy importantes para el desarrollo, el crecimiento axonal, la formación de sinapsis, y viendo que los pequeños animales que nacían por cesárea tenían una alteración en su memoria espacial, tenían conductas inapropiadas ante situaciones estresantes, menor número de neuronas, y estas más pequeñas con menores conexiones entre ellas. Los estudios posteriormente han avanzado hacia el humano, documentándose mediante estudios complejos de resonancia magnética cómo las diferencias en el cerebro de los recién nacidos por cesáreas se mantienen hasta los 2 años, y todavía tratamos de explicarnos este impacto y esta relación con el desarrollo posterior en cuanto a problemas de neurocognitivos. Y la explicación que dan de esta relación entre la cesárea y el impacto en el desarrollo del cerebro infantil viene ligada a las teorías previamente desarrolladas de la inflamación a través del microbioma, que se caracteriza muy diferente cuando un bebé nace por cesárea a cuando un bebé se coloniza con las bacterias conocidas de la madre a través del parto vaginal, del contacto piel a piel, del seno materno, provocando procesos inflamatorios que causan un desarrollo del sistema inmunológico y una comunicación directa con el cerebro, haciendo ciertas diferencias en cuanto a la microglía y las relaciones de remodelación y la asociación entre estas células, por lo que se le ha llegado a llamar el eje intestino-cerebro en algunos otros estudios. Pasemos a la segunda intervención más frecuente entonces, que es el uso de la oxitocina tanto para
desencadenar el trabajo de parto como para aumentar las contracciones, siendo un medicamento o una intervención que en países desarrollados con altas tasas de nacimiento vía parto vaginal y con una morbimortalidad casi abatida en esos países, la oxitocina se llega a usar en el 13 a 15, en el 15 al 18% de los casos, contrario en nuestro país, por ejemplo, que se llega a usar en el 80-90% de las situaciones, creyendo que es inocua completamente. Pues no, independientemente de los riesgos que implica para un mayor sangrado posparto en la madre, también se ha asociado en la mamá con trastornos de ansiedad y depresión relacionados a las dosis, incluso hasta durante el primero y segundo años posterior al nacimiento. En cuanto al bebé, ahora sabemos con mayor certeza que también va a tener un impacto. Y sabemos que la oxitocina sintética puede inhibir la expresión de ciertos reflejos neonatales relacionados con la lactancia materna y hacer que los bebés bajo las influencias de esta hormona tengan más dificultad para el agarre al seno materno y para iniciar una lactancia de manera adecuada. Y el feto definitivamente pues va a ser sensible a largo plazo también a esta oxitocina administrada a la madre, ya que puede conducir a cambios en la regulación de los receptores de oxitocina en su propio cuerpo. Esto alterará el comportamiento social durante su desarrollo y va a generar cambios en su sistema oxitocinérgico en diferentes órganos, pero principalmente en el cerebro, lo cual va a hacer que esta persona al crecer tenga otros patrones y otros problemas para socializar con otras personas. El público en general le ha llamado entonces parto o nacimiento respetado a esta nueva tendencia de atender el nacimiento. Sin embargo, nosotros como profesionales del nacimiento sabemos y reconocemos el valor de toda esta evidencia científica y no debería de afectarnos el cómo lo llamen, simplemente deberíamos de aplicar todos estos conocimientos a todos los nacimientos. Y, la cuestión del parto respetado no es una moda, es algo que viene reportándose e investigándose hace mucho tiempo. En este estudio, que es una síntesis de la evidencia cualitativa respecto al tema sobre los cuidados maternales respetuosos, que se llevó a cabo en 67 estudios de 32 países diferentes, concluían que el tema involucraba todos estos puntos. Entonces, una atención humanizada no implica únicamente tratar como igual, tratar con respeto, hablar con empatía, empoderar a la gente, sino implica también aplicar la evidencia científica para llevar a cabo el mejor cuidado de manera eficiente, cálida y efectiva. ¿Qué implica entonces estos conocimientos? Si nosotros sabemos que la epigenética va a tener un papel crucial para el desarrollo o no de ciertas enfermedades, y si sabemos que esos momentos en los que la epigenética puede tener influencia son periodos de tiempo determinados, los cuales pueden ser periodos muy sensibles o críticos, como es en el momento del nacimiento y la primera infancia, o en el segundo término, la adolescencia. También si aplicamos el concepto de plasticidad, o sea, de reversibilidad en estos cambios, nos vamos a dar la oportunidad de actuar en diferentes momentos buscando el desarrollo óptimo potencialmente en el bebé y en la madre. Entonces, como momentos y para actuar tenemos no solamente el embarazo y mejorar la calidad de la alimentación de la madre, sino también tenemos la forma de nacer y la vía de nacimiento. Tenemos el buscar el contacto de la madre con el bebé de manera temprana y por el tiempo más prolongado, evitar la separación, evitar que se lo lleven al cunero.
con todas estas acciones y con un poco de vigilancia y cuidado también prevenir que el primer alimento no sea algo que sea ajeno al seno materno. Tenemos que buscar que el seno materno sea lo primero, que esto sea exclusivo, que sea único, que sea a demanda, porque esto va a ir enlazado y de la mano con el establecimiento de una alimentación al seno materno más adecuada de manera temprana y posteriormente a largo plazo. Si vigilamos la alimentación infantil y la crianza de estos infantes, estamos influyendo incluso epigenéticamente a través de estos actos a largo plazo en el bienestar de estos pequeños. Es así que reconociendo que muchas prácticas obstétricas comunes tienen beneficio limitado o incierto para mujeres en trabajo de parto, las principales instituciones recomiendan considerar los abordajes de baja intervención. Esto quiere decir que los obstetras debemos aprender a tener paciencia, a no querer controlar todo el proceso ni hacerlo a nuestro propio ritmo. Tendremos que estar disponibles para esperar el inicio espontáneo de labor en las mujeres, tener el tiempo y la paciencia para observar la evolución fisiológica del trabajo de parto y aprender a vigilar anteponiendo prioridades de la mujer como su intimidad, privacidad, acompañamiento físico y emocional y aparte proporcionarles la libertad de movimiento. Como pediatra se reconoce que han tenido primicia en el interés por el tema. Han sido los que muchas veces velan porque se retrase el corte de cordón y por buscar el contacto piel con piel lo antes posible. Tenemos que recordar que la trascendencia de reunir a madre y su bebé en un adecuado contacto piel con piel supervisado va mucho más allá de solo iniciar un adecuado vínculo entre ellos. Son muchos y poco entendidos aún los cambios que ocurren en la fisiología y en el cerebro de ambos, pero queda claro que favorecerá también el inicio de una adecuada lactancia materna. Si además de conseguir un adecuado piel a piel durante las primeras horas, supervisamos que se lleve a cabo la orientación y supervisión a la madre para que inicie de manera temprana, adecuada y exclusiva la alimentación al seno materno durante los primeros 3 días, estaremos influyendo directamente en conseguir una lactancia exitosa y más prolongada. Debemos reconocer en una adecuada lactancia materna la trascendencia y el impacto epigenético. Es una gran oportunidad para compensar las desventajas condicionadas por otros factores perinatales. No la desaprovechemos. En resumen, ¿qué podemos decir en una charla de 30 minutos respecto al tema? Somos profesionales de la salud responsables de la atención de mujeres y recién nacidos, obligados a desempeñarnos no solo con calidez y respeto, sino también con la máxima calidad en la atención, basando nuestras decisiones y actuar en la mejor evidencia científica disponible. Incluso durante el nacimiento por cesárea, podemos influir para que un recién nacido tenga más posibilidades de un desarrollo óptimo y saludable al crecer. Para conseguir esto, debemos procurar que la madre y el bebé no se separen y si esto fue necesario, entonces que se reúnan haciendo contacto piel a piel cuanto antes y por el mayor tiempo posible. Además, vigilar que el primer alimento del bebé sea al seno materno, debiendo continuar este de forma exclusiva para fomentar una lactancia a largo plazo. Recordar que la ventana de plasticidad que tiene la epigenética en los primeros 1000 días de vida es una gran oportunidad para enmendar los eventos poco favorables de una microbiota alterada. Definitivamente el remedio más prometedor es una lactancia prolongada que no se logrará si no es exclusiva desde el principio. Basta ya de comentarios como, a ver si te baja, es que no tienes leche, no sé si se llena tu bebé, te voy a recetar esta fórmula solo por si hace falta. Hemos tenido por mucho tiempo la fuerte influencia de actuar por mera experiencia, adaptándonos
a la cómoda cultura de un nacimiento más rápido y programado, o a la rápida solución de recetar una fórmula láctea ante cualquier dificultad en la lactancia materna, o solo por si hace falta. Debemos recuperar cada uno el interés por los principios de no maleficencia, pero tampoco ignorancia o negligencia. No podemos seguir haciendo caso solo de la evidencia científica que nos acomoda. El examen de conciencia debe ser individual, así como la solución. No podemos esperar a que otros nos juzguen u obliguen a corregir el camino. Muchas gracias.